la presentación, como siempre. En esta conferencia estamos a los cares 9 que veo en el 11º año de conferencias asturianas en el Ateneo Obrero, que damos una asociación que se llama Astura, y siempre de tema asturiano. Y siempre muy interesante y pillando a la persona más afalladiza para hablar del tema que hayamos esvillado, ¿no? Bueno, voy a presentaros a Arantxa Margolles, pero quiero decir unas cosas primero que me apetece, que para eso soy el presentador, ¿no te parece? Bueno, hay 50 años, fundóse Concello Bable. Los más jóvenes igual os suena de algo, los más viejos trabajamos, muchos de los que estamos aquí, trabajamos ya en Concello Bable hace 50 años, aquella asociación que entamó a luchar por la cultura, la lengua y la identidad asturiana, y de ella aquellos trabajos que ocurrieron después muchas cosas, como la academia, por ejemplo, ¿no? Bueno, cito aquellos años porque en aquella época citábase David una frase bastante interesante que igual no sentisteis nunca, pero y esta: una lengua no muere porque los que no la conocen no la quieran deprender. Una lengua muere porque los que la conocen no la falen. Esto no hay lingüista que lo pueda retrucar. Pero pasaron 50 años y quiero citaros a una lingüista, una activista, investigadora, traductora mexicana actual, que recuelle todo aquel pensamiento de una manera maravillosa. Esta mujer, que tiene un nombre indígena, que es Yasnaya Elena Aguilar, escribe a veces en El País, cada 15 días tiene un artículo de actualidad política social muy interesante, porque tiene un punto de vista muy poco común de las cosas, de la realidad del mundo en el que vivimos. Y pillé en uno de los textos unas frases que vienen muy bien para esta charla de hoy, que es esta: les lingües no mueren, a les lingües mátenles. La desaparición de una lengua no es un proceso natural, sino la resultancia de acciones que desalienten o prohíben el su uso en áreas del pensamiento único, la lengua única, el estado único. Yasnaya Aguilar, podéis leerla en El País como vos digo. ¿Qué conclusión sacas de esas frases? Que las lingües, todas, son organismos vivos. En realidad llevamos décadas decatándonos en Asturias de que hay un proceso de transformación de una lengua rural, lamentablemente muy moribunda, en un estado muy malo, sobre todo que van muriendo falantes desde ahí muchos años y ya no queden. Yo llegué a conocer, supongo que de algunos de vosotros también, no es cosa mía, yo llegué a conocer gente que no sabía hablar castellano, conocida. Era el padre de un vecino que ya era ya muy mayor, el padre no sabía hablar castellano, ¿no? Eso existió, hoy creo que no existe, ¿no? Las lenguas, como os digo, son organismos vivos y estamos viendo ese paso de una lengua rural a una lengua urbana. Ese paso está demostrado científicamente, como nos explicó aquí Paco Lleras Ramo el mes de junio, en una conferencia en la que nos traía las resultancias de la última encuesta sociolingüística que encargó el Principado sobre la realidad del asturiano en las tres grandes ciudades asturianas, Vieu, Xixón y Avilés. El resultado es asombroso y esperanzador. El uso, la conocencia primero, y el uso del asturiano en estas tres ciudades es posible de fecho. Y de las tres ciudades, donde más, es en Avilés, curiosamente. Esto es un dato absolutamente científico. Y aquí estamos, en pleno trabajo de transformación de una lengua rural en una lengua urbana, moderna
y aguilera, creo yo. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y en este intre, y con esto acabo estas palabras introductorias, hay dos claves para seguir expositando, para que la lengua es posible. Dos claves, yo creo que son. Una de ellas, que la adaptación de los contenidos y de la comunicación a las nuevas realidades de consumo del siglo XXI, de toda la sociedad y muy en particular de la gente más nueva. Y por eso esta es una de las razones de grapar a Arantxa Margolles para este evento de hoy, ¿no? Nueva no llega tampoco. Muy nueva, para mí sí. Bueno, y esa es la primera clave, la adaptación de los contenidos y las nuevas maneras de comunicar. Y la segunda clave tiene que desembocarse en el ámbito cultural y educativo. Hay que conseguir que todos los eventos de todo tipo, musicales, culturales en general, cine, teatro, cartelos pelescais, todo respete la realidad del asturiano, porque tenemos ese derecho, sencillamente, nada más, no hay otra razón que el derecho, ¿no? Y además de los eventos culturales está la enseñanza. Aquí quiero hacer una reflexión, yo no sé si hay alguien que me lo pueda corregir, pero ¿por qué después de 110 años que se creó en 1914 la primera Ikastola en Donosti por una señora que se llamaba Resurrección de Azcue, para la enseñanza, inmersión lingüística de todo, ¿no? De la educación primaria, la secundaria, en euskera, pues 110 años después de aquella fundación histórica, ya os diré por qué, en Asturias no se hizo nada por la educación inmersiva en asturiano como lengua vehicular, ni por parte del sector privado, por parte de los PASIMAS, ni por parte de las instituciones públicas, ¿no? Pero voy a contaros más. Les Ikastoles fue lo primero. Poco después nacieron los que se llamaban Isgolion Maizrin, que quiere decir escuelas infantiles en el país de Gales. Y en 1977, más de 60 años después, fundáronse las escuelas d'Iwan en Bretaña, en Breich, en un pueblín, Lampaul, al norte de Brest, en la costa norte de Bretaña, justo encima de Brest, ¿no? De la ciudad de Brest. Con un grupo de paz exactamente igual que en el País Vasco, que estaban preocupados por el desanicio del bretón. Si conocéis Bretaña, habré visto más de una vez, yo vilo, aquello de está prohibido escupir en suelo y hablar bretón en las escuelas, ya está en desuso y cartelu, pero todavía se puede topar. Pues aquella gente, como cuando les Ikastolas heredó 63 años después esa iniciativa y creó estas escuelas. Estas escuelas de enseñanza en bretón que necesitan un proyecto educativo, necesitan financiación, lógicamente, están concertadas con el gobierno francés, son gratuitas por este mismo motivo y tienen que cumplir todos los parámetros para ganar las mismas competencias culturales, educativas, que si el enseño fuera en francés, ¿no? Exactamente las mismas. Y consíguese con la riqueza, con la valura añadida de conocer de mano dos idiomas, ¿no? En Asturias no jamás conocí un fecho como este, porque aquí ni los PAS y más, ni en el Principado nunca hicieron en las escuelas, experimenta dando una enseñanza con el asturiano como lengua vehicular, a ver dónde llegamos. Vamos a llegar más yo que los que solo estudian en castellano, con toda seguridad, porque intelectualmente y es mucho más positivo. Entonces, volviendo a lo de la clave del éxito de la dotación de contenidos y el conocimiento de las nuevas maneras de comunicar,
Conocemos, por supuesto, como tú Asturias, supongo, a Arantxa Margolles. Y la llamamos y corriendo, dijo que sí, porque no dice que no, nada. Ella define a sí misma de una manera bastante simpática. Yo no me acuerdo, no sé cuándo lo escribiste, pero esto yo tuyo. Madre mía. Ella, historiadora de formación, genealogista de vocación, divulgadora de profesión y dedícase a soltar rollos na radio, na tele, nos papeles e pela calle. Ese soltar rollos e pura magia. Y ahora en Astura también. Pura magia, Entonces, efectivamente, ella es historiadora por la Universidad de Oviedo, luego tiene un posgrado en arqueología y en patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid y está especializada en divulgación histórica, en hemerografía, manejo de hemeroteques y genealogía. Colladora en un montón de actividades, por esto que non diz non a nada, ¿no? En particular una que a mí me presta por la vida, que es una empresa cultural de Avilés, que se llama Cuéntame un cuadro, que tiene una base, tiene dos grandes actividades. Una es la enseñanza de la historia del arte de distintas maneras, de una manera presencial y online, con unas cuotas bastante baratas. Y el otro lado de la empresa son actividades culturales, pero sumamente creativas, sumamente ingeniosas, lo nunca visto. Y además, lo más guapo es que esta empresa, Cuéntame un cuadro, está constituida solo por mujeres. Son 10 mujeres bastante moces, todas más o menos de tu edad, bastante moces, con distintos perfiles profesionales. Una historiadora del arte, una historiadora pura, una música, una cantante, una pintora, una estilista, una creativa. Son 10 mujeres que encontraron una salida profesional asombrosa por la creatividad que ofrece, ¿no? Una vez contratamos a un paisano, pero fue porque nos encargaron un espectáculo sobre Vincent Van Gogh y claro, y era difícil. Y es responsable, como todos conoceréis, por supuesto, de la sección de Viejo Gijón en El Comercio, que publica todos los días, contando historias antiguas de Gijón y narrándoles pero bien, además, ¿no? Guionizó y presentó un serial en la TPA que se llamaba Historias y Misterios durante un par de años. Colabora como comunicadora en la sección también de Crónicas Ocultas de la plataforma Play Presta. Copresentó también en la RPA el programa Sentir Asturias. Comentónos respecto a este tema, que introducir el asturiano en el organismo público, insisto, de la RTPA y es verdaderamente vegoso. Y es responsable también de guías turísticas. Muchas veces habréis visto grupinos de gente visitando Gijón, grupinos más bien grandes, con una guía turística o un guía también, que los hay, haciendo visitas guías por Gijón, generalmente monográficas, ¿no? Son de una empresa que se llama Gijón Tours, en la que Arantxa colabora también construyendo estos guiones, esta historia de la villa, que sirve para hacer una interpretación interesante según percorre las calles, ¿no? Y otra cosa curiosa, que seguro que tendrás alguna semilla, es la caracterización como Josefa Xovellano. Seguramente la habréis visto en algún mercado o en algún sitio así, en algún evento preciso, ¿no? Y falo en colaboración con la Oficina de Normalización Lingüística. Esa caracterización que fae con la peluca, con el traje, con todo, reproduce con mucha fidelidad el famoso cuadro de Josefa Xovellano, la hermana pequeña de Gaspar Melchor, que está en el convento de las Agustinas Recoletas de Somió, convento en el que esta señora Josefa, que era poetisa en asturiano y una mujer muy culta,
políglota. Digo, subrayo lo de políglota de algo que quiero decir ahora. Esta Josefa Xovenos ingresó como monxa en el convento de Agustín de Recoletes para gran enfado de don Gaspar, por cierto, ¿no? Tuvo varios premios en el concurso de Xixón Fala en 3, que organiza el ayuntamiento, que es un concurso de oratoria en asturiano difícil, porque en 3 minutos tienes que condensar los conocimientos respecto a un tema, y esa síntesis no es fácil de hacer. Y tuvo el premio Mirada Violeta el año pasado, que concede el Movimiento Asturiano por la Paz, Más Paz, a mujeres que se destacaron en la defensa de la mujer, ¿no? Que es normal, y ella consiguió por el compromiso con la perspectiva del género dentro de la historia. El lema era asturianes que fan historia y construyen derechos. Y ahora, ya para final, está acabante de expulsar el ensayo Fuimos granos de arena, la solidaridad en Asturias entre el desastre de Anual en Marruecos. Está publicado por Trave el año pasado. Y el último apunte, cerrar, y que Arantxa, que donde la veis, tan mocina, y es una moza que es políglota, que domina o se defiende bien en 7 lenguas, entre ellas el ruso, el alemán, no sé si austríaco, como los tatarabuelos. Bueno, los mis tatarabuelos tienen austriacos de nacionalidad, pero checos. Checos de nacionalidad. La otra lengua, el checo, alemán, pero no sé el checo, el alemán, el ruso y los habituales, ¿no? Francés, inglés, castellano, asturiano, etc. ¿No? Y eso a mí admírame, de verdad. Venga, todo para allá. Bueno, muchas gracias, Amadeu. Amadeu querme mucho, y por eso esta glosa de todas las cosas que faigo. Yo siempre digo que toda esta bayura de cosas que la gente suele admirar, de todas las que faigo, al final tienen una parte muy pragmática, que ya es ser autónoma, y por eso no poder decir que no a prácticamente nada. Y una vez que transmitida en esa dinámica, pues ya evidentemente pues apunteste a un bombardeo que también presta, ¿no? Porque en estas cosines también hay que vivirles, hay que conocer gente, tener a gente delante para estar en el mundo, es brutales, y también pues militares, ¿no? El asturiano concretamente hay que militarlo, hay que hacer militancia, y por eso yo quería traer hoy la que probablemente vaya a ser la charla vais a no te perdonarme por esto, ¿no? Pero quizás la charla más egocéntrica que yo vi en mi vida, porque esta la gente de Astura llamóme para que falare de mi experiencia como comunicadora, y concretamente como comunicadora, como divulgadora en asturiano. Por lo tanto, pues voy a poneros como ejemplo lo que yo creo que es un problema general, pero evidentemente de lo que yo conozco son de las actividades que yo faigo y de cómo llegué aquí, ¿no? Entonces voy a entamar, como me gusta entamar a miles cosas, como decía Amadeu, como me gusta a mí entamar los rollos que suelto, que llegué pues haciendo un poco de historia, contando cuentos. Y este cuento que os quiero contar hoy, pues entama por esta nena, por esta guaja, que nació en Aviento de 1982, para Amadeu y ser bien nueva, pero para mí y para esta espalda ya no lo oye tanto, pero bueno, seguimos ahí tirando. En todo caso, y un momento muy interesante, y un momento de cambio, y un momento, el año pasado, por ejemplo, conmemorábamos esos 50 años de Concilio Bable, esa domina la que todo entamaba a cambiar. Esta niña, de la que vengo a falaros hoy, ya en un momento en el que esas cosas que están entamando a cambiar, pues finalmente están materializándose. Está todo acabante de ponerse patas para arriba, las cosas entamen, como os digo, a cambiar, peracio, eso sí, de centenares de personas, y una semilla lo vemos, pero también el público estoy viendo de algunas caras que también se hicieron por ello. Unas personas que desde fai ya unos añinos, pero pocos, en este momento, pocos, desde el 82, pues venían reclamando un estatuto de autonomía, un fito que ya está conseguido en este momento, y otro que estaba a punto de algamarse, que ya el Bable, el asturiano, en escuelas, algamarse de aquella manera, como vamos a ver. Claro, lo que tiene la historia y uno de los retos de la divulgación y de la comunicación de ella
y que muchas veces llevamos a falsos históricos y es poco agradecido, ¿no? Si, por ejemplo, pues yo vos pongo estos dos semelles que parecen tan distantes entre sí, en realidad no lo son tanto, no les separten ni siquiera 10 años, ¿no? Pues parecenos que estamos hablando de dos dominios diferentes, además con esas separaciones que tiene la historia de, hablamos de la transición, hablamos de la democracia y parece que pasaron 1000 años, ¿no? Y es que estos fitos de los que vos estoy falando que cambien absolutamente el panorama social en Asturias, háganse en cuestión de, pues eso, de 10 años. Esa gran manifestación de 1975 acaba por conseguir uno de los hitos, la autonomía regional, en cosa de 6 años, en Malpene 6 años. Y para hacernos una idea y para contextualizar gráficamente lo que lle esto, y que la pandemia de COVID, el confinamiento, va a hacer unos semanas en marzo 5 años. Es decir, es como si esta gente saliera a la calle en el momento en el que nos encierren en casa y a un año pues tenemos un país totalmente renovado. Así es como se construye esa historia. Así deseo asociar en esos cambios fundamentales de esos años para que esta Guaja pueda tener desde el entamo de la su existencia o prácticamente desde el entamo de la su existencia, desde el entamo por lo menos de la su escolarización, un derecho fundamental para toda asturiana y para todo asturiano que llegue a recibir clases del su idioma. Cosa que además esta guajina iba a venir muy bien porque esta Guaja con unos bisabuelos checos, con una abuela que lleve de Piloña, con otra que lleve de Pravia, tenía un enguedello de lingües en la cabeza que no vos podéis ni imaginar, ¿no? Y un bisabuelo brasileño también que falaba portugués. Entonces va a estar bien que vaya centrándoles cosas y sabiendo que yo lo que fala. El Xunu, de 1984, nuestra Guaja tiene año y medio, la noticia, pues salta a los medios nacionales, salta al país y titúlase El baule se enseñará de forma experimental en las escuelas asturianas el próximo curso. Un acuerdo entre la Consellería de Cultura y el Ministerio de Educación estableció lo primero en 6 centros piloto. En 1985, eso sí, siempre de forma voluntaria, siempre es pedazo del propio centro, los centros que lo desearan pudieron acogerse a esa iniciativa y dar por fin clases de asturiano. Y ese es el momento, en septiembre de 1985, en el que se inaugura casualmente el Colegio Público Eduardo Martínez Tornés, en el barrio de La Calzada. Nace con el sen de desmasificar el certamen Colegio Público Cervantes, ¿no? Una cosa que hoy nos parece así como de fantasía, ¿no? Que haya demasiados niños para una escuela. Y era lo que sucedía. Y esta Guaja tiene la suerte de que ese centro, que iría más próximo a la su casa, pues va a ser uno de los que pidan, desde un entamo, poner clase asturiano. Pide poner clase asturiano ese centro, pero además ya que va a caltenelo a lo largo de los años, independientemente del número de guajes que quieran asistir a esas clases, cosa que van a utilizar otros centros como excusa para no poner esas clases de asturiano. Y esto es algo fundamental, porque estamos hablando de una domina, ahora vais a ver una bayura de cosas, de actividades que se faen en asturiano, pero ya que estamos hablando de los años 80, en la televisión ninguna moza, ningún tipo de contenido en asturiano, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, que uno de mis primeros contactos con el asturiano, aparte del asturiano, digamos, fuera de casa, aparte de esa clase de asturiano que me ponían en la escuela, fueron los discos de Cuélebre, que ya quizás el grupo como menos que menos puede combinar con una Guaja de 4 años, pero yo veía los casetes de Cuélebre, que también tan guapos dibujados, ¿no? Tenía ese Cuélebre con tantos colorinos y tal, y a mí que me gustaba tanto dibujar, pues yo siempre decía, a mí como 3 casetes de Cuélebre que decían a mi mamá, pero tú vas a escuchar esto. Y yo decía, sí, solamente por el dibujo, ¿no? No teníamos otra cosa. Era ilusionante porque no teníamos otra cosa, y además los mayores nuestros, salvo los mis mayores, de eso yo también tuve suerte, porque crecí en una familia muy grande y que tenía sobre todo pues mucha gente muy mayor. Yo llegué a conocer a los mis bisabuelos y eso pues yo me pues un conocimiento, yo creo que más fondero de lo que era la realidad asturiana y en otros sitios de los que venía mi familia, ¿no? Pero ya que la generación posterior, la generación de los mis padres y en general todas las generaciones intermedias, los que habían ido a una escuela, ¿no? que como dice el documental y el estudio de Ignacio Galán, el que en antes falábamos, ¿no? A Amadeu, pues ellos dijeron que no se decía ayer, que se decía es, ¿no?
Estas clases van a ser fundamentales para que esta guaja sepa, por ejemplo, quién es el Padre Galo, igual que las clases de castellano, pues va a hacer que sepa escribir correctamente en castellano, que sepa aprender a amar y escribir en castellano, cosa que va a ser un fitu para después poder vivir, ¿no? Y manejarse. Y también pues va a saber quién es Antonio Machado, por exactamente la misma causa. Bueno, que en el colegio, porque claro, los que me están sintiendo aquí, bueno, los que seáis más mayores ya sabéis lo que estoy hablando, pero los que sois más moces, ¿no? Pues igual, pues lleváis a engaño, no solamente nos enseñaban asturiano, a mí también me enseñaron lo que era una integral y una derivada, pero eso salió bastante mal. Salió bastante regular, entonces eso vamos a dejarlo un poquitín paprao. Esas clases a mí vinieron muy bien, ojalá, te lo digo, Amadeu, el torneo también aparte de clases de asturiano desapueste, por la clase de asturiano hubiera tenido clases de checo, hubiera me venido muy bien, porque lo que lleve aprender un idioma, que tiene 7 declinaciones, 7 casos gramaticales diferentes, a partir de los 30, y una cosa alegosa lo siguiente, ¿no? A estas alturas de la película, pues ya os disteis cuenta de que esta niña que viste muy a la moda de la sección femenina, me hace un poco de miedo esta femella, pues efectivamente soy yo, y voy a hablaros no solamente de los recuerdos, sino también de los cambios que vi yo desde este momento de escolina al momento de mujer que trabaja en asturiano, cuando la dejan o cuando dice que sí. Hay una imagen de aquellos años de aprendizaje que a mí, yo tengo clavada en la fiesta, ¿no? Yo tenía una profesora, Marta, acuérdome, pequeñita, rubia, muy simpática, ¿no? Y fue la primera profesora que tuve de asturiano, entre bastantes años. Teníamos una clasuca diminuta, yo creo que nos metieron en una especie de cuarto, que ya era para los papeles. Oye, era una clase que era del tamaño de un armario grande, porque éramos muy pocos guajes en clase asturiana. Yo creo que el año que más fuimos, éramos 10, igual. Estoy hablando de un momento en el que las clases de asturiano tenían 20 y tantos, las clases en general, tenían 20 y tantos, hasta 30 guajes, ¿no? Y como mucho éramos 10. El resto optaba por una asignatura que yo nunca llegué a entender, y afortunadamente los mismos tampoco llegaron a entender muy bien, que era cultura asturiana, que era cultura asturiana, pero sin asturiano, ¿no? Cultura asturiana en castellano, en la que se aprendía exactamente lo mismo que nosotros aprendíamos en asturiano, menos el asturiano. El caso es que esta profesora, Marta, en un momento determinado intentó abrir la estantería que teníamos con los libros en asturiano. Tenía unos puertes de estos que desde entonces yo tengo pánico a ellos, ¿no? Que tienen un cierre metálico, unos puertes de cristal, y intentando forzar la puerta, reventó una de las puertas, y bueno, hubo una masacre ahí, tuvieron que llevarla a un centro de salud. Y el caso es que de esa anécdota a mí quedóme muy gráficamente algo que puede definir de dónde veníamos. ¿Dónde veníamos esos guajes? Que fuimos los primeros en ser escolarizados en asturiano. Que llega aquella estantería y tengo la fiel semella en mi cabeza, tenía 3 baldes. Y era una estantería que estaba muy bien, estaba muy curiosa, y era uno de los centros pues mejor, que mejor daba asturiano en ese momento. Tenía 3 o como mucho 4 baldes, yo creo que hieren 3. Y tenía pues los libros que había en ese momento para que los guajes aprendiéramos asturiano. Lo primero, la colección de Yeo, de esos que vemos ahí, y un poco después, ya cuando ya era un poquitín mayor, una cosa que para mí fue también un fito, la literatura, ¿sabes? A nosotros decíamos que era el Padre Galo, para mí el fito de la literatura asturiana fue la Asterix en Britania, que tradujo González Riaño, llegó en el 91, el 92, y para mí recibir ese libro, bueno, pedirlo y todo a esta profesora, a Marta, para que me lo dejara fotocopiar, sin saber todavía yo de aquella que estaba pirateando un bien, ¿no? con derechos de autor, y sigo teniendo esas fotocopias en casa. Y era lo que teníamos. Libros de texto, por supuesto, no teníamos, ni mucho menos material audiovisual. Yo no recuerdo absolutamente ningún tipo de material audiovisual, sacante, por supuesto, la excepción de Xentiquina, de esos canciones de Xentiquina, que nos acompañaban, ¿no? A lo largo de toda la clase. Los mis casetes de Cuéllar no lo pusieron, no sé por qué, pero los de Xentiquina sí que estaban ahí. Poco después, los años 90 ya, pero yo ya era un poquitín más mayor, pues fue cuando Jerónimo Granda entamó, ¿no? Con la radio pequeñina en la televisión española, es decir,
ese amestau, evidentemente eso tampoco se ponía en las clases de asturiano, y teníamos, eso sí que yo recuerdo que tengo, una programación en asturiano en Radio Crash, esa música, como os digo, de Xentiquina, y lo que más teníamos, y por eso quizás yo lo que fai que yo ahora como adulta siempre diga que sí a todas estas cosas prestoses que me proponen, teníamos un enorme compromiso de los profesores, de esos profesores que estaban metidos en esa clase que era un armario grande con malpenes 6 guajes per curso, ¿no?, para llenar todos esos vacíos que tenían. Profesores que estaban dando clase sin manuales de texto, profesores que estaban dando clases sin ningún tipo de material o poquísimos materiales para compensar la su explicación. Vivirlo con pasión, vivirlo con ideas nuevas, haciéndonos amar el asturiano y la clase asturiana, ¿no? Y fue por eso que las mis primeras actividades comunicativas y casi las únicas de aquel tiempo fueron gracias a ellos, a los profesores de asturiano. Y acuérdome de, por ejemplo, una presentación que hicimos de la Semana de la Cultura Asturiana en el colegio, en la que yo hice mi papel como actriz primero, hacía de la madrina, porque éramos inclusivos ya de aquella. Mi profesor de asturiano de aquella y era muy inclusivo y decía que no, que un padrino no, que estaba muy visto que fuera una madrina, y fui yo la elegida, ¿no? Iba extorsionando, yo salía, ¿no?, vestida de madrina, y salía extorsionando con un micrófono a todo el colegio de acciones terribles, si no iban a ver la exposición que teníamos de cultura asturiana. Marta, esta profesora que os digo, llevónos al mi primer programa de radio, en mi contacto con la radio, detrás de un micrófono, cuando yo tenía 8 o 9 años, a un programa en Radio Crash, que no recuerdo, y es una pena cómo se llamaba, quizás alguno de los presentes os acordáis de aquel programa, pero yo no soy quien a recordarme, y recuerdo además una anécdota que fala bastante mal de mí, que yo que reventé un chiste al presentador en pleno directo, porque él intentó... Eso fue lo primero que dije yo en la radio. Esa grabación debe estar ahí, tenía todavía el casete, eso fue lo primero que dije a la mesa más guay en la radio. Eso fue lo que me enseñó a amar la comunicación. Los únicos momentos en los que yo tuve esa sensación de decir, yo puedo dedicarme a esto, yo puedo dedicarme no solamente a investigar algo, sino también a contarlo, y contarlo de forma diferente a lo que se suele hacer. Igual que me enseñaron integrales y derivadas, también hay otras excepciones. En una fiesta de fin de curso hice un playback bailando de mi gato, de Rosario, pero bueno, eso no vamos a recordarlo porque fue bastante terrible. Decía Amadeu antes que yo me dedicaba a todo, nunca queráis verme cantar ni bailar, porque eso es una cosa que se me da todavía peor que los integrales y los derivados. Así me pasaron los años, voy a pasar de puntillas mientras todo lo que sucedió desde esa etapa en la educación general básica, en la ESB, y vamos a saltar hasta anguaño. Estos que os acabo de comentar son los mimbres con los que yo y cualquier guaje o guaja de la mi generación, de esa que primero accedió a las clases de asturiano, nos educaron en los años 80 y 90, ¿no? Sí que es verdad que yo tuve la suerte de que en el Martínez Torner se tuviera siempre esa asignatura. Yo nunca deseé de tener esa asignatura. Había años que iremos 4 o 5 guajes en la asignatura, pero seguía ahí, ¿no? Enseñándome a amar ese tipo de idioma y también esa forma de ver la vida, esa pasión por ver la vida, que buena falta nos fae, ¿no? Entonces, ¿cómo saltamos esa generación al siglo XXI? ¿Y cómo saltamos sobre todo esa generación a los que nos queremos dedicar de alguna manera a comunicar y comunicar también en asturiano? Pues vamos a acabar por lo primero, ¿no? Por lo primero de todo, porque en 1974, precisamente, quienes entamaron con Ciugable tenían muy nidio lo que había que hacer en ese momento, en esa domina, para caltener l'asturiano, para hacer del asturiano una lengua viva, esa lengua que entamaba ya a morrer, ¿no? Y fue un titular, hay que escribir y escribir, ¿no? Evidentemente en el siglo XXI estamos muy yoñe ya de aquella época en la que los libros para niños en asturiano pues llenaban únicamente 3 baldes en la clase del Martínez Torner, ¿no? Ahora ya existen manuales de lengua asturiana muy bien hechos gracias a grandes profesionales que los faen posibles, Iris Díaz Trancho, Julio César Berros, Pablo Teixón, etcétera.
no solamente manuales de texto, libros de texto, sino que también existe una bayura de libros infantiles y también para adultos. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cómo se vive el escribir en asturiano en el siglo XXI? O mejor dicho, comunicar por medio de la escritura. Pues ya os digo una cosa, que ya va a ser la primera bajonera que os digo en toda la charla, y es que para vivir de ello, pues evidentemente esto está mal. Pero esto no es sorpresa tampoco, porque ni en asturiano ni en castellano puede vivirse de ello. Y es verdad, a lo bueno, que hay muchas más oportunidades que antes de publicar. Anguaño, yo por ejemplo, traigo crónicas veces en el diario digital Nortes, en asturiano, y es verdad que lo digital del siglo XXI facilita mucho y es mucho más barato sacar un material, un texto en digital, y tenemos publicados, como comentaba Amadeu antes, pues de ellos trabajos en papel, algunos de ellos esos que veis ahí, la mayor parte de ellos, pues al rollo de los hermanos de Les Lletres, en el que colaboré y este año estoy coordinando, y también, bueno, pues el último ensayo, y un ensayo que es una cosa bastante dramática en mi existencia, porque a veces estoy orgullosísima de él y otras veces pienso que es como el mayor error que hice en mi vida, porque es un ensayo bastante difícil de vender, un ensayo que no va en torno al asturiano, un ensayo que va pues de un tema muy concreto, históricamente falando, que claro, que reduce los potenciales lectores que pudieran estar interesados en este feito histórico, el hecho de que sea escrito en asturiano, y de la gente que está avezada a leer en asturiano, pues evidentemente pues igual tampoco hay un tema que tiene por qué interesar, ¿no? Y hay una característica común, sacantes el caso de Nortes, que os comentaba en antes, y en colaboración con medios de comunicación, que va un poquitín por ahí. Y es que todos estos libros y todas estas formas de comunicar por escrito que tengo yo particularmente en asturiano, sacante medio digital y sacante pues uno pueda hacer por sí mismo, y que todos son publicaciones con el apoyo de las instituciones. Evidentemente esto es algo que estamos asistiendo a un cambio que va a ser terrible de aquí a unos años, ¿no? Estamos en un tiempo en el que los medios tradicionales están intentando reducir las páginas de esos tiraes, prácticamente van a desaparecer en unos años esos tiraes en papel. La subida de los precios de papel en los últimos años, pues evidentemente no ayudó, y evidentemente, bueno, pues sigue en un idioma en el que se vende mucho menos, y ahora vamos a analizar por qué se vende mucho menos en asturiano que si sacamos un trabajo en castellano, porque igual nos llevamos de alguna sorpresa, ¿no? Pues la verdad es que nunca es posible que la cosa vaya a mejorar, ni siquiera son los trabajos más exitosos que en los últimos años en asturiano pudieron sustraerse de esa ayuda institucional, ¿no? En comparanza con el castellano, y esto viene muy al uso con una cosa que nos decía Amadeu a mentamos de esta charla, evidentemente se lleva mucho menos en asturiano, porque la gente no entiende el asturiano, porque no es un lenguaje real, como dicen los anti-asturianos, ¿no? ¿Por qué en nuestro idioma está minorizado de acceso? Mucho más que en antes, probablemente diría hasta yo, ¿no? A pesar de que haya muchas más cosas. Pues precisamente por lo que comentabas, Amadeu, porque la gente niega a aprender. No tanto porque mueran los que lo falen, sino porque los que lo falen no sé si bien que se nieguen o que no son conscientes de que lo falen. Y por eso quería comentaros lo de los libros. Primero, que la siguiente actividad, que ya os adelantó Amadeu también, que es ese rollo teatral, ¿no? No sé, ya prácticamente los medios de comunicación, cuando escribimos para ellos, pues acaban encargando los trabajos en castellano, porque ya que tienen mucha más visibilización, etcétera, etcétera. Pero nosotros seguimos todavía con el mismo ciño con lo que nuestros maestros asturianos nos enseñaron, ¿no? Y entonces, bueno, pues dedicámonos a divulgar, a hacer cosas y a hacer tonterías y a contar rollos, pero también, no solamente con el medio tradicional que yendo, sino también, bueno, pues haciendo, ¿por qué no?, también un poco de teatro, ¿no? En el caso de Josefa Xovellanos, y gracias a la colaboración de Cine Papel Teatro, una compañía de teatro asturiana, y de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón, con el mercado artesano y ecológico de Xixón, que se celebra en la Plaza Mayor, y una iniciativa, la verdad, muy guapa, en la que se fa divulgación en asturiano, siempre en asturiano, nunca la hicimos
en castellano sobre la figura de Josefa Xovellanos, que por cierto acaba de algamar ese derecho, ¿no?, al que la SOCAI lleve su nombre y no el nomatu del marido, y además en asturiano, como Josefa Xovellanos, ¿no? Y estas actividades son interesantes para analizar el estatus de la cuestión, y estoy deseando que ya llegue el verano y volver a ponerme ese traje de Josefa Xovellanos para quitar un poco los sinsabores de despublicar en asturiano y que se lleva poco o prácticamente nada, porque sucede una cosa muy curiosa con Josefa Xovellanos. Esta actividad es una actividad de balde. Yo vístome del personaje y voy que la cae pues soltando el rollo en un momento determinado, me dando un micrófono, ¿no?, y yo pues hago un speech a la gente contando quién soy, que eso Josefa Xovellanos, qué relación tenía con el hermano, porque me metía a monja, que hacía, que etcétera, etcétera, recito de algunos de los poemas, y una actividad, como os digo, integralmente en asturiano, pero que lleve balde para la gente y que la gente alcuéntrase de sópito, alcuéntrase de sorpresa, mientras que pasea por el mercado artesano y ecológico. Toda esa gente que lleve los escolinos de cultura asturiana, o los asturianos, ¿no?, los antiguos escolinos de cultura asturiana, toda esa gente que no está consumiendo un libro publicado en asturiano, o que no fae clic nunha noticia que vea que está en asturiano, porque no ya porque sea anti, sino porque tenga la certeza de que no la va a entender. Esa gente, cuando ve a Josefa Xovellanos y la siente falar, entiende perfectamente todo lo que dice y disfruta de la su actuación, ¿no? Claro, esta gente a mí recuérdame siempre, ¿no?, porque yo dirigí de aquí, porque bueno, hay por ejemplo muchos guajes que lleguen, ¿no?, que les llama mucho la atención el disfraz de vestido de Josefa Xovellanos. Hay guajes que piensen que son que hay una princesa, etcétera, etcétera, ¿no?, y abérense a falar contigo. Y hay una conversación que ellos faen en castellano, además un castellano hiper y castellanizado, como estamos viendo ahora, ¿no?, de forma preocupante con los guajes, pero siempre ellos contestan asturiano y ellos lo entienden perfectamente, y sucede que si la conversación es un poquitín larga, entamen a salir el asturiano, ¿no?, entamen a salir por lo menos como mínimo un ye, y entamen a desaparecer los pasados compuestos. Esto lo estoy contando que ya lo que sucede con los guajes, ¿no?, con los mayores, evidentemente pues tarda muchísimo menos. Y una cosa curiosa que a mí me hizo pensar mucho, lo primero que pensé fue en el chiste del indiano y del garabato. No sé si lo conocéis, ¿no?, ese indiano que vuelve a Asturias después de muchos años en América, y bien como tan estirado que dice, ay, no, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Una pala de dientes. Esto es, y de repente pisa la pala de dientes, pisa el garabato, y da ahí con la pala con el palo en la cabeza y dice, coño, por el garabato, ¿no? Pues eso es lo que sucede con la gente que no está consumiendo los nuestros productos en asturiano cuando se encuentra con una actividad de balde, de sópitu y de sorpresa como la de Josefa Xovellanos. Quizás ahí tengamos un poco la respuesta, ¿no?, o el de la respuesta de qué podemos hacer. Entonces, si damos una vuelta a esto, pues ¿qué puede pasar si en este mundo tan globalizado ofertamos? Bueno, pues vamos a dar el siguiente pasín. La de Josefa Xovellanos y de balde, pero vamos a ofertar algo que sea muy raro, que pueda llamar mucho la atención de la gente, pero que la gente tenga que pagar con ello, y vamos a pagar por ello, ¿no?, un poco de dinero, ¿no?, pero que sea muy interesante, muy interesante. Vamos a ver si damos con esa teclina, ¿no?, que es difícil. Una actividad atractiva, una actividad de un tema pocas veces tratado y que, bueno, pues que se salga de lo habitual. Y vamos a cobrar por ello y vamos a hacer un asturiano. ¿Qué es lo que puede pasar cuando hacemos esta locura? Bueno, pues esto hicimoslo del año 2018, ahí tenéis algunos de los emails, no tan retoques, entonces estuvimos hablando Madrid y yo de la inteligencia artificial, pero este no lleva nada de inteligencia artificial, y os prometo que no son de los que menos gente se ve, ¿no? En 2018, la empresa Session Tours, pues planteámonos de hacer una ruta un poquitín diferente, una ruta no tanto turística para ver el ABC de lo que hay en Session, sino también una ruta a la que pueda asistir gente de Session y en la que contemos historias que sean un poquitín más desconocidas. Y hicimos una ruta al rodeo de crímenes y de misterios, dos vencellados a Asturias, en Cimadilla. Crímenes y misterios siempre es narrados, por supuesto, en una perspectiva histórica, contando, por ejemplo, pues casos reales
que fueron xulgados por la Santa Inquisición, contando historias de fantasmes, pero tamén contando el contexto, ¿no?, que facía que la xente creía nos fantasmes, etcétera, etcétera, etcétera. Pusimos así de nome, esta idea non foi mía, porque yo poniendo títulos soy terrible, de mala, casi tanto como Bailando al mi gato de Rosario, ¿no? Pero el creativo de la empresa puso de nome Xixón me temieu, y sufrió esa ruta, y es verdad, lo primero con el sofitu da oficina de normalización lingüística el primer año, y después vimos que non facía falta en absoluto ningún tipo de sofitu institucional, que non lle que tean mal, evidentemente, pero bueno, pues non facía falta, ¿no? Y eso foi significativo. En el verano de 2019 calculamos, porque tenemos registros, de todas las rutas que hicimos, pasaron per ella más de 400 personas. Non era una ruta que se ofertara con precio baixo. Lleva entre los 6 y los 10 euros, 10 euros para los mayores, 6 euros para, yo creo que para los que tuvieran de 12 años, de 12 a 16 años, y por debajo de 12 años y era de balde, ¿no? Y fueron más de 400 personas, sin contar los guajes, que pasaron por ahí en solamente un verano. En 2020, ya sabéis lo que sucedió, fue una cosa terrible, pero sin embargo, las rutas, pues contuviéronse, pudimos llevarles a cabo con las medidas de seguridad, la gente tenía mucha ganas de salir de casa y quizás por eso, pues, hubo gente hasta que repitió y la cifra caltúvose también, otras 400 personas en el verano de 2020, ¿no? Y lo que es curioso de todo ello es que todas estas personas, pues evidentemente, no era siempre del asturiano, ¿no? Pero los del Bable, como dice la camiseta, no era solamente la gente de los del Bable, y era también gente que se veía atraída por la idea que contaran este tipo de historias, y inclusive pues tuvimos gente hasta de fuera, turistas que venían y turistas que estaban interesados por sentir un asturiano. Había otros que venían porque no les quedaba más remedio, porque no se ofertaba la ruta castellana, pero que venían y disfrutaban, y que disfrutaban y entendían perfectamente la ruta, ¿no? Entonces, claro, ahora si fuéramos como muy entusiastas, ¿no?, demasiado entusiastas, que también hay que tener un poco la prudencia, pues diríamos que el futuro de la lengua asturiana, pues venga, pues ya está, pues ya estamos la nómina, nada que hay que dejar de escribir, lo que tenemos que hacer y actuar, calellar les cais, ponernos un vestido del siglo XVIII y hacer divulgación asina. Bueno, evidentemente eso non é tanto asina, porque como vamos a ver, son necesarias todos estos estalles, ¿no? Y también porque el éxito de esta ruta, de Xixón me temieu, hay que analizarlo en ellas faceres, en ellos niveles. Por ejemplo, esta ruta llega en un momento justo, llega en un momento en el que esas rutas de misterio ya están, bueno, pues empezando a impactar un poquitín en las grandes ciudades, en Londres sobremanera, pero que todavía no llegaron a Asturias. Ahora pues ves un free tour de misterios, ¿no? Por cierto, hay alguno que está copiado. No aceptéis la marca blanca, que os la cuentan mal y encima os la cuentan en castellano. Encima no lo entendieron del todo. Pero es verdad que llega en el momento correcto para que la gente pues pueda llegar, ¿no? Años después de esta ruta, cuando ya estaba un poquitín agotada, entendíamos nosotros que pudiera estar un poquitín agotada, decidimos renovar el catálogo de rutas, y ya sucedió una cosa, ahora os voy a pegar el bachón, ¿no? Siempre teniendo el asturiano como lengua vehicular, pues hicimos otras rutas, y algunas de ellas bien guapas. Una de ellas, por ejemplo, llamada Xixón Golfo, para mí era una ruta muy interesante, no era quizá tan criminosa como esta, pero bueno, sí que contaremos sagas de delincuentes, ¿no?, que en el Xixón de principios del siglo XX, sagas reales de delincuentes, etcétera, etcétera. Y esta ruta no tuvo nada que ver el éxito de ella con la de Xixón me temieu. Tuvimos que llegar a cancelar leyes legales, ¿no? Y claro, démonos cuenta de que fallaron varias cosas. Mediar, por ejemplo, entre medias el confinamiento, con el cambio de hábitos que todos conocemos, sobre todo pues en el tema de la hostelería, les hores, pues intentamos ajustar tanto con les hores. Una de las cosas de Xixón me temieu, por ejemplo, y era que hacíamos a la hora que sabíamos que iban tan mal a oscurecer, ¿no?, lo cual daba pues un aspecto, ¿no?, pues muy potente a la ruta. No se publicitó tampoco lo mismo, tampoco llega lo mismo publicitar en redes sociales en 2020-2021, ¿no? Y aquí la gente de Astura, que también aparte pues sube estas cosas a las redes e intenta también publicitarse por las redes, sabéislo bien, ¿no? No es lo mismo intentar publicitarse en redes sociales anguaño
que fai 5 o 6 años. É prácticamente imposible. Hai unha cantidad de ruido e unha cantidad de limitaciones que despois vamos a falar de ellas, ¿no? Porque hai algunas que son preocupantes que lo fain bastante difícil, ¿no? Y quizás a los criminales del siglo XX interesen mucho a mí, igual que la solidaridad después de tratar, ¿no? Pero la gente, ¿no? También puede ser, ¿no? También hay que hacer un poco de autocrítica, pero evidentemente cambiaron las cosas y hay que entamar también a renovarse. Esta es la más gabegosa de esos seres que tenemos en Anguaño, y una sera que es obligatoria para comunicar y para llegar a la gente en Anguaño, que llega a pasar por internet. Yo no sé si decir siquiera por las redes sociales, porque parece que estas también pues van en capa caída, ¿no? Pero evidentemente la comunicación presencial, igual que los periódicos o la prensa o los libros en papel, tristemente pues va cayendo. No va a llegar a desaparecer, yo creo, pero sí que tiene que pasar por otras cosas. Intentamos a ver entonces si son tus que la cosa, bueno, pues va menguando, pero que todavía hay mucha gente que sigue interactuando. No se presenta a la ruta, no quiere pagar por la ruta, pero interesan las historias. Y también, por otro lado, pues también piensa la empresa en que pues hay que paliar un poquitín pues esa falta de materiales audiovisuales que unos años todavía teníamos ese problema para la enseñanza del asturiano y bueno, también pues para el divertimento en asturiano, ¿no? Sobre todo después del confinamiento. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues como os decía Amadeu Benavente, que yo lo que me gusta hacer a mí, pues dedicámonos a contar rollos, pero haciendo el tonto, que todavía me gusta todavía más, y lo que hicimos fue pues lo siguiente. Crímenes, misterios, desapariciones, cosas que meten mucho miedo, y otras que no tantas. Entama una nueva temporada de Crónicas Ocultes. Y el meu, en Play Presta. Fijaos, y esto es importante en la duración de este vídeo, ¿no? Yo creo que no llega a los 20 segundos. Y de esto vais, lo siguiente que os quiero contar. Este vídeo pertenece a la plataforma audiovisual Preipresta, que lleva ya unos años y que apurre pues varias series, varios programas, ¿no? de vídeos curtos para divertimento general, también que pueden ser utilizados como material didáctico, vídeos de toda triba, hay de vídeos de noticias, vídeos de customización de esta japonesa, ¿no? El cosplay, las crónicas ocultes, hay por ejemplo uno de divulgación científica, etcétera, otros de humor, otro de baile, etcétera, ¿no? Y esa es pues la forma que tenemos la empresa de llegar a la gente vía internet. Y ahí, que aparentemente es una cosa, pues parece como una tontería, ¿no? Pues parece mucho más tonto, por ejemplo, que escribir un libro, para mí es mucho más complicado llegar a la gente de esta manera que escribir un libro o que escribir un artículo por lo menos, ¿no? Porque en las redes sociales Anguaño castigas absolutamente todo. Fijaos la duración del vídeo, 20 segundos. Las duraciones superiores a 1 minuto en los vídeos que se cuelguen en Instagram, ya no hablamos directamente de plataformas como TikTok, ¿no? Castíguense, lleguen a menos gente, la gente también pues interesase menos por ello y eso acaba generando que el algoritmo que hace funcionar las redes pues oculte deliberadamente esos vídeos. Algunas redes sociales, y no vamos a ponernos a hablar de geopolítica aquí, pero también oculten deliberadamente contenidos que puedan ser un poquillín más políticos. Las noticias tienen mucho más difícil llegar. Cuando digo llegar, no estoy hablando de que la gente a su casa en el baño, cuando está viendo el Instagram, ¿no? Haga clic al me gusta. Digo que directamente y que no llega, y que no lo ve, ¿no? Del feed. Cualquier cosa que hagas, cualquier palabra que puedas decir puede ser castigada en redes sociales, reduciendo a quién llega esa publicación. Yo, no digo que por asturiano, pero yo tengo una conocida que escribe libros con bastante éxito, ¿no? Y Jessica Gómez, una escritora pues, bastante éxito que publica por editoriales grandes y tuvo castigada por Instagram una montonera de tiempo porque ella no se dio cuenta de este tema y tituló uno de los libros como Come chocolate y no discutas con idiotas. Y intentamos a ver que desde que sacó el libro pues
pues cada vez menos xente la seguía, la xente dejaba de seguirla, non llegaban les sus publicaciones, cosa que para ella, como autora que expoliza a su propia obra, ¿no? y que tienen que dar publicidad a su propia obra, y una cosa catastrófica. Y finalmente descubrió que ya era por utilizar la palabra idiota. Instagram estaba censurándola, censurando esas publicaciones, haciendo que llegasen a mucha menos xente por incluir una palabra malsonante, ¿no? Y es muy, muy abegoso el llegar a saber exactamente por qué una... Ay, mira, ¿ves cómo yo no me apaño aquí? Y una cosa extremadamente difícil y también peligrosa. En Privifesta tenemos comprobado que un vídeo, por ejemplo, de más de 5 minutos, pues no va a llegar prácticamente a nadie. Y a la gente que llega probablemente ni lo abra o lo cierre a los 2 minutos, ¿no? Claro, si estamos diciendo que un vídeo de 5 minutos de un tema aparentemente atractivo, que la gente pagó, como puede ser, pues, narrar un crimen o narrar una historia así un poco tal, cuando llega a los 5 minutos, pues no llega a la gente, pues evidentemente vamos a entender porque la gente tampoco compra los libros o no da clic a un artículo, ¿no? de un periódico. Las piezas de vídeo son abegosísimas de hacer porque triunfen más, por ejemplo, si tienen una montonera de recursos gráficos y tan picadines, picadines quiere decir que tienen un montón de cortes, lo cual implica un montón de coste, de tiempo de edición, ¿no? Si son muy atractivos visualmente, tú no puedes salir de cualesquiera forma, los vídeos tienes que generar, bueno, de hecho, ya veis el rollo que tenemos montado ahí, una vez yo casi quemo el pelo con esos velos que tenemos ahí para dar un poco de consistencia, ¿no? a los vídeos. Quiere decir que para una comunicación muy curta, que no tiene prácticamente trasfondo, tienes que fugir de ahí trasfondo, no puedes contar una historia abegosa, no puedes contar una historia pues que sea un poco más compleja de tratar, porque no vas a tener tiempo, y para arriba pues vas a necesitar muchísimo más trabajo, ¿no? Hoy ponemos un ejemplo misterio que no sé, vale, estaba en mala postura. Esta entrevista que hicimos en Nortes a Rodrigo Cuevas, llevó una entrevista prestosísima, muy interesante, recibiónos a la prensa y contó muchas cosas bastante polémicas, ¿no? Acabará a suceder pues el tema la polémica con los hackers turcos, decide el Ayuntamiento de la Fundación Municipal de Cultura, que pues, lo ver en redes sociales y después echó la culpa a un grupo de hackers turcos, ¿no? Y una entrevista muy prestosa que se publicó de 10 formas, por supuesto, en el medio digital, se publicóse la entrevista entera, y era una entrevista que se leía el tiempo de leer toda la entrevista en asturiano. De hecho no superaba los 20 minutos, si leéis un poco rápido yo creo que en 10 minutos podéis tener seguida, ¿no? esa entrevista, y es publicóse por las redes sociales con SMS, claro, para que la gente faiga el clic, que ya al final lo que ocurre pues audiencia, ¿no? a un medio digital. Esta expublicación con SMS solo en Instagram, únicamente el SMS más el enlace bajo, hagamos 919 likes, 919 me gustes en Instagram. Cuando 500 de esos likes ya estaban conseguidos, las estadísticas de la página saben que no llegaban a 100 personas les que hicieron una lectura completa, porque eso también puede decirnoslo, ¿no? Las estadísticas de un medio, qué persona queda hasta el final de la noticia y qué persona marcha al minuto, ¿no? Y es decir, estamos en una sociedad que evidentemente no quiere, y es una cosa que interesa, porque evidentemente esto ya, yo decidí poneros el ejemplo de Rodrigo para que no veáis que es una cosa egocéntrica, ¿no? Sino que es evidentemente una cosa que es bien interesante lo que cuenta este paisano aquí, pero sin embargo pues todo lo que lleve un tiempo que exceda 1 minuto o 5 minutos, ¿no? Pues evidentemente no va a triunfar. La mayor parte de esos me gustas, de esos 919 me gustes, tuvieron fechos, porque eso también se puede extraer de las estadísticas, en 5 segundos. Es decir, la gente baja de una semilla a Rodrigo Cuevas, da un like, no le importa lo que diga Rodrigo Cuevas, o por lo menos nosotros no estamos consiguiendo que a esa gente interese hacer el clic, ¿no?
Y es decir, que estamos pasando pues, de una nómina en la que los nuestros profesores, pues, de verdad, no tenían material para ponernos en clase, pero los dan guaño enfrentarse al reto de lo que cuesta hacer bien un material que llegue, que sea interesante, que sirva para algo, pero que no dure más de un minuto. Si dura más tiempo o si es más profundo, ¿no? Porque imaginaos lo que lle, lo catastrófico que lle, por ejemplo, ya no hablamos de temas culturales, lo catastrófico que lle esta situación cuando estás intentando explicar, por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina, ¿no? En un minuto. Pues evidentemente eso puede dar lugar a cosas bien peligrosas, ¿no? Esto va a ser siempre así. Yo recuerdo una polémica que había, no sé, unos 20 años o 20, 25 años, que ya era la desaparición del libro físico, porque en Tamadera era llegar los e-books, y entonces todo el mundo decía que en cosa de 5 o 10 años que los libros físicos, los libros en papel iban a desaparecer y todo el mundo debíamos andar con ese cacharro. Y ahora os digo que yo llevo una tablet, ayer en la tablet, pero llevo también 4 libros físicos ahí. Es decir, al final el yogu no era tan yogu y encontramos la forma de que las dos formas se vivieran, ¿no? Esto de la información rápida y muy atractiva visualmente, pero muy poco profunda por detrás, va a seguir siendo siempre así, ¿no? Pues yo aquí ya me voy a poner un poquitín más optimista, ¿no? Quizás no vaya a ser así. En estas cosas pues gustan de hacer experimentos. Algunos salen bien, como el de si son mete miedo, ¿no? Y otros no salen tan bien, como el de si son golfo, pero prestan a ir haciendo experimentos. Y va poco, Xavi, que ya profe de primaria en el Colegio Peñatú de Llanes, pues diome la oportunidad de hacer este experimento. Ofrióme la posibilidad de hacer una actividad en asturiano, la que yo quisiera, con los escolinos de ellos niveles educativos, de ellas edades, ¿no? Como yo quisiera. Si quería llevar una presentación, llevaba una presentación. Si quería vestirme de Faralaes, vestíame de Faralaes. Y lo que quise fue probar, menos mal que salió bien, porque si no, madre mía, yo creo que no me pagan esa actividad. Quise probar si es posible, anguaño, en el siglo XXI, en 2024, que se haciendo esta actividad, conquistar esas nuevas generaciones, y estamos hablando de generaciones muy moces. Teníamos guajinos, estos son como de 9-10 años, pero tenemos guajinos de 4, 5 y hasta de 13, 14, que para mí son, bueno, los más complicados, ¿no? Quizás no tanto, pero bueno, de 11-12 sí. Pueden conquistarse esas nuevas generaciones sin tener que tener 1500 impactos visuales, vídeos, imágenes, que salgan collones por todas partes, que tú tengas que ir disfrazada, músicas, que la información sea picada para deglutirla mejor, que la historia no llegue tampoco a una gran fondura. Bueno, pues la respuesta que nos dio esta actividad es que sí. Hablábamos antes, claro, también es verdad que estos guapos estaban un poco como presos en una cárcel, no podían salir corriendo, no podían marchar, ¿no? de la clase. Pero es verdad que participaron activamente y dieronse cuenta que ellos también podían disfrutar de lo que lleve pues, la transmisión generacional, la transmisión de la cultura, como siempre se hizo, que lleve simplemente una persona, sin ningún tipo de aditamento, con el pelo ayuda, porque el pelo ya crea un impacto, pero bueno, si yo llevo lo de serie, otras personas que hagan lo suyo, ya tengo esto, ¿no? Pero es verdad que disfrutaron simplemente con una persona contando ellos historias, preguntando ellos también, haciendo una actividad bien interactiva, ¿no? En la que ellos podían ser protagonistas, pues eligiendo de qué personaje mitológico asturiano pues decidían hablar, qué historia de mío querían sentir, qué había detrás. Llevan es manes una velina con luz, y porque la luz siempre está vencellada, ¿no? a esas estaciones de paso. ¿Qué es lo que sucede después de este tipo de charlas? ¿Qué es lo que pueda suceder? Tanto si se faen pues, de una forma más simpática, más divertida, o si se faen así directamente, sin nada, prácticamente desnudos, ¿no? Solamente con la voz y con la potencialidad de las historias. Bueno, pues fueron 150 escolinos que tenían acceso a internet, 150 escolinos de los cuales igual, muy pocos, pero igual 10, cogen, agarren, meterse en internet y encuentren un vídeo de Play Presta que ellos explique esa misma historia pues en 2 minutos, ¿no? Pero ya que si os interesa de esos 10 a 5 que os interese más, después de sentir esa historia un poquillín, bueno, pues fantaseada o transmitida de forma un poquitín más divertida, pues
si quieren, pues pueden ir a un vídeo como, por ejemplo, en la videos también de Play Presta, en el que ya simplemente una entrevista con Berto Peña, con toda la conocencia que tiene enorme Berto Peña, falando a cámara al rollo de, pues, por qué la Huestia, ¿no?, lleva la luz y por qué intentamos, en esos días, los que entama a baixar la luz de forma natural, pues intentamos atraer a los muertos, o intentamos espantar, ¿no?, les ánimes, precisamente haciendo luz. Y es decir, que los materiales para aprender y para disfrutar en asturiano, que lleven creciendo exponencialmente en las décadas caberes, están interconectados entre sí, pueden interconectarse, pueden utilizar uno al otro. Igual de esos 5 niños que acaben viendo el vídeo de Berto Peña, pues igual uno pues agarra y pide un libro para Reyes, y ahí tenemos el potencial lector, pero a esa persona hubo que ofrecer el contenido en asturiano y hubo que hacer perder el miedo de falar el asturiano, ¿no? Esa persona ese guaje entendió perfectamente el asturiano en una actividad que se encontraba de sópitu, en una actividad en la que no podía escapar porque era de clase, evidentemente, pero algama la confianza en sí mismo de hacerlo. Una cosa interesante del Colegio Peñatún en el que hicimos esta actividad, y que era una actividad en la que participaban todos los guajes, porque ahora también sigue habiendo esa separación entre las clases de asturiano, al parecer, ¿no?, y nosotros no solamente eran los escolinos de asturiano, sino también todos, hasta los que no daban clases de asturiano. Puedo aseguraros que todos disfrutaron, que todos entrugaron, que todos tuvieron falando, niños también que no llegan de familias asturianas, que venían de fuera, con familias que venían de fuera, ¿no? Pues acaben contando, y eso ya es precioso, una niña africana acaba contando un mito asemejado a la Huestia que tenían en Camerún, ¿no?, de donde procedían los padres, y faelo pues con deja asturiano, ¿no?, porque de tanto escuchar, de tanto llevar una hora sintiendo asturiano, pues intentamos hacerlo con ye, ¿no? Quiero decir que hay que seguir pushando. 20 minutos, vale, perfecto. Ya estoy terminando, así que perfecto. Y es verdad que seguimos un poquitín anclados en esa domina en la que los yeo pues se encontraban solamente en clase, y el año los yeo yo estoy buscándolos desesperadamente y no los encuentro por ninguna parte, parecen que son solamente materiales didácticos, pero yo sigo en el empeño. Nos encontraban fuera, por ejemplo, ¿no?, con los Don Miki o los Superhumor, que estaban en castellano y que sí que era factible encontrarlos en las librerías, pero esto entama a cambiar. Ahora ya es posible encontrar libros y encontrar actividades también, y encontrarles en la calle, encontrarles fuera de esa clase asturiana o fuera de casa, ¿no? Y sobre todo que esas actividades no sean solamente para los de la clase de asturiano, sino también para todo el público. Y es decir, tenemos materiales, son abundosos, son muy variados, son para todos los públicos, pero encontramos, como decía Amadeu, que hay mucha gente que todavía es renuente a poder disfrutar de ellos. ¿Cómo podemos conseguir en este siglo XXI entonces que esto no sea así? Bueno, pues yo no sé, a mí cuando me contactaron desde Astura, hicieronme y yo tenía que traer aquí, no sé por qué suena así, voy a poner, quitar el sonido, entonces igual de eso, creo que va a ser lo último ya. ¿Cómo podemos conseguir que eso no sea así? Cuando me invitó Astura a dar esta charla, yo sentí un poco una obligación de traer aquí la piedra filosofal de cómo hacer que todo el mundo, y sobre todo las generaciones más mozas, es que ven un vídeo de 1 minuto y se aburren del TikTok y para arriba, las semillas tienen que estar en vertical, cosa que yo no entiendo ni comprendo. Yo lo siento, pero no puede ser así. La piedra filosofal, cómo hacer que esa gente vaya a cosas culturales y que para arriba, ¿no?, lo hagan asturiano. Yo, lo primero que digo cuando me dicen una cosa así, eso es imposible, olvídate porque es imposible. Hombre, después, sí es verdad que lo pienso y digo, bueno, hombre, hay formas, pero evidentemente son formas que requieren también un proceso. Estamos viviendo ahora, yo creo que el proceso, y tenemos que dar pasinos a ese proceso. El proceso a tener materiales, el proceso a que haya gente trabajando en asturiano y haciendo cosas muy interesantes en asturiano, ya lo tenemos algamao, y ahora hay que llegar a todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es posible, y con esto
pues voy terminando un poco, porque si queréis, pues también igual voy a decir cosas que pueden ser un poco polémicas o polémicas, no voy a hablar tampoco de Donald Trump, bueno, esto tampoco sería muy polémico, estaríamos todos de acuerdo, pero no voy, pero sí que cada uno puede tener una idea diferente, ¿no? Cosas que se pueden hacer. Yo con la experiencia de Josefa Xovellanos, yo dime cuenta que hay que engañar a la gente. Esto igual suena un poco mal, pero hay que engañar a la gente. No engañarlos, vamos a ver, esto suena como súper asturchal, como dicen, ¿no? No estamos hablando de asturchalismo. Hay que hacer ver, como ese método terrible que tenían los pas de antes, ¿no? De prenderte a nadar tirándote a la poza, y era muy traumático, pero tú salías deprendiendo, ¿no? Salías deprendiendo, no hacía falta apuntarte a clase ni nada de eso. Pues quizás haya que hacer un poquitín lo mismo, de forma menos traumática, por Dios, con el asturiano. Entamar a meter el asturiano allá donde la gente no se lo espere, porque la mi experiencia es que hay una montonera de gente que está convencida de que ni entiende el asturiano, que es una cosa absolutamente irreal, que es una cosa que no sintió en la vida y que es absolutamente imposible de comprender. Y por eso esa gente no está consumiendo productos en asturiano, pero esa gente no está consumiendo cultura en asturiano y por tanto está perdiéndose una montonera de cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos engañaros. Mirad, esta es una semilla que es aquello para postular un poquitín del Fuimos Granos de Arena. A finales del año pasado, la librería Matadero 1. Si vos fijáis, el libro, y el único que está en asturiano, entre una montonera de libros, bueno, en el estante de ensayo, de novedades de ensayo, que están en castellano. Comentabanme los dueños de Matadero que ellos tenían esa política. Ellos no se apartaban los libros en asturiano como para otras librerías que ponen un estante, como el estante ese que teníamos en clase, los 3 estanterías con Yeo. Y claro, tú para conseguir, por ejemplo, en librería Cervantes, un libro en asturiano, tienes que ir específicamente a la librería, a los estantes de asturiano, que para arriba en librería Cervantes están en el último piso, ¿no? Tienes que ir estrictamente ahí, y ahí vas a encontrarte con una amalgama de libros de todo tipo que no todos tienen por qué interesarte. La única cosa en común es que están en asturiano, pero vas a encontrarte ensayos, libros de poesía, cómics y no sé, y guías de viajes, ¿no? El meter, el integrar los libros en asturiano dentro de la propia oferta normal, no marginarlos a la librería, al sitio del asturiano, sino integrarlos como novedades, tal cual. Y una cosa muy interesante que está haciendo no solamente la librería Matadero 1 como librería y otras tantas, ¿no? Sino que también está haciendo pues, otras editoriales, por ejemplo, de La Llama, tienen publicados libros muy exitosos, Les Fartures, Les Farturrutes, que son libros de rutes, pero que también incluyen bueno, pues una fartura final, ¿no? Los restaurantes son libros muy prestosos, que además tienen mucho percorrido en el turismo de fuera, de hecho son libros que están en el aeropuerto de Ranón, y la editorial tiene la política de estos libros sacarlos en las 2 versiones, saquen una tirada, me imagino que será más grande en castellano, y una tirada más pequeña en asturiano, pero esos libros siempre están uno al lado del otro, ¿no? Y a mí impresionóme, en aquellas presentaciones que fui de esta editorial, ver cómo los libros, que además siempre tienen, son muy guapos, porque tienen un color diferente, ¿no? Por ejemplo, naranja los de asturiano y verde los que están en castellano, y tienen los juntos, y vas viendo cómo bajen, y evidentemente pues el montón del castellano pues siempre baja más, pero el del asturiano, yo creo que solamente por tenerlo ahí ya se toma en cuenta, ¿no? Igual también animase la gente así. Mostrar los libros en asturiano en sin distingo, y es una muestra al final de normalización que puede ayudarnos a que la gente pierda ese miedo a leer en asturiano. Leer, y esto pues, aplícase a todo tipo de cosas culturales. Por ejemplo, en un medio de comunicación, en Nortes, no sé si vos lo dicen antes, pero yo también escribo en Nortes. Bueno, somos un medio un poco raro en ese aspecto, no tenemos ni un duro, ni un sapo, igual ni por esto, no sé, y estoy dando el peor consejo de la historia, pero es verdad que la política del medio pues va un poquitín por ese tema. Si veis ahí, pues tenemos la noticia, Gutiérrez reivindica a Barreiro y a Rivas la clausura del Congreso Mundial, la cultura asturiana,
fes un mecigallo de las noticias en castellano y en asturiano. Evidentemente, lo deseable sería que todas las noticias estuvieran en versión bilingüe, que la gente pudiera elegir, pero mientras que eso sea o no sea posible, porque tenemos comprobados que los contenidos en asturiano pues, lleguen a mucho menos gente, pues por lo menos metemos esas noticias ahí y tenemos comprobado que cuando conviven con otras noticias en castellano, la gente lee las más, que así van, pues como la entrevista de Rodrigo Guas, pensando directamente que van a ser en asturiano. Al final, lo que tenemos que hacer pues, es normalizar lo que se fa, y lo que fa eso se fa se veíanos pela cae cuando fa esto, ¿no? Que la gente realmente no se da cuenta de lo que lle, y cuando se da cuenta sorpréndese y dice, a mí, por ejemplo, una de esas butes, ¿no? De Decisión Mete Mieu, acuérdame de una paisana que decía, no, está muy guapo, pero yo pensaba que la ruta que hacías era en asturiano. Y yo, coño, en asturiano fue. Y dice, ay, no me di cuenta. Pero no se diera cuenta y yo confío la trampa, y no paré nada en castellano. Esa paisana probablemente, pues ahora, pues igual salimos ayer un libro en asturiano. Que si pedimos una implicación activa a la hora de tener que ser ella la que vaya a un acto o que merque un libro, etcétera, etcétera, pues no lo vamos a conseguir en la vida. De ahí decía lo de engañar. Que no ni quede a la gente otra, más que sentir asturiano. Hay una iniciativa que hicimos, por ejemplo, en el confinamiento, de la revista Formiento, que fue Formiento en Casa Fest, que tuvo un éxito de la Virgen, nunca volvió a repetirse el éxito que tuvo esta convocatoria. Claro, estábamos todos encerrados en casa, estoy como los guajes en el colegio, que no pueden marchar corriendo, y entonces no les queda otra que disfrutar con las historias que ellos están contando, ¿no? Pero fueron una serie de videoconferencias de toda triba, pues charres de diferentes expertos. Yo, a mí me dijeron que podía hablar de lo que quisiera, entonces pusime a hablar de cómo hacer sinoloxía desde casa. Y hubo gente que hizo sinoloxía desde casa, que metióse en esos fáciles y en esas biblioteques. Esto fue muy exitoso porque evidentemente la gente no tenía otra más que hacer en el confinamiento, más que estar viendo estas historias. Pero violes, al final, y vio un contenido en asturiano no precisamente fácil de entender, pero sí que le vio. Esto, en un tiempo en el que desgraciadamente, menos mal que voy terminando porque voy a meterme en camisa de 11 varas, o sea que desgraciadamente en los medios públicos de comunicación apuéstase bastante o mal por el asturiano. Antes teníamos aquí a Nacio Varías, que tuvo que marchar, ¿no? Corriendo, que bueno, pues una de las personas que consiguió meter al asturiano los informativos de RPA, y bueno, esa llaguina, ¿no? Tenemos ahí. La situación de RTPA y es una cosa terrible. No se apuesta por los contenidos en asturiano, no se apuesta de la forma normalizadora que tuviera que ser, y programas, por ejemplo, tan prestosos como este de Animalada Shabbat, un programa infantil, un programa que además pues es bien interesante que al tener de forma continua la programación de RTPA por dos partes, una porque es asturiano y otra porque es programación infantil tan necesaria en Asturias, ¿no? SAL, una convocatoria de subvenciones que hay después del confinamiento, una partida presupuestaria de la Consejería de Política y Lingüística para potenciar los programas en asturiano, una radiotelevisión pública asturiana, que ya debía tener, no solamente aplicando la ley de uso, ya debería tener pues esa programación metida en ella. Cuenta con una primera temporada que lleva lo que da esa primera convocatoria, y ahora sale otra temporada también muy pequeña, muy curtia, ¿no? de 6 o 7 capítulos, creo que fueron nada más, porque van dándonos pues eso, pues con gotines, ¿no? les cosas. Tenemos que hacer que el asturiano llegue a la gente, pero no a gotines, que llegue como una fola bien grande, sin hacer daño a nadie, pero que llegue. Y en este momento ya no tengo mucho más que contaros, abrimos un paso a intervenciones, el tiempo que nos dejen, pero precisamente quería acabar con esta imagen de Animalada Shabbat y con esta reivindicación de una televisión que utilice el asturiano en recuerdo a una persona que hizo mucho, que estaba haciéndolo por conseguir esa televisión en asturiano, y que desgraciadamente la vida no le dio oportunidad para seguir haciéndolo, sino que a partir de ahora, recuerdo a Damián Barreiro, vamos a tener que trabajar todos los demás el doble. Muchas gracias.